La portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, es la propuesta de la Dirección Nacional del partido para ocupar la Consejería de Empleo e Industria. Su nombre se ha impuesto al del candidato de Francisco Igea, pero la leonesa es una persona muy cercana al vicepresidente de la Junta. Buenos días, es jueves 28 de mayo, estamos muy pendientes del futuro de Nissan en nuestro país. La automovilística está anunciando sus planes que pasan por el cierre de la planta de Barcelona. De momento no parece que vaya a tener alguna repercusión en la planta de Ávila. Y la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión sitúa al PP como ganador en unas hipotéticas elecciones autonómicas. Los populares obtendrían cerca del 37% de los votos, pero necesitarían de un nuevo aliado para gobernar. No sería Ciudadanos, sino Vox. Nueva salida en la cúpula de la Guardia Civil del número 3. La crisis por el CSD de Los Cobos ha generado una gran tensión política en el Congreso. Un hombre ha fallecido tras caer con su vehículo a este canal en Valencia de Don Juan, en León. El agua no llegó a cubrirle, pero murió por el golpe. Hoy y mañana serán 2 días de sol y temperaturas que van a subir todavía un poco más. En algunos puntos de Castilla y León se van a llegar a acariciar los 35 grados. Eso sí, Francisco, el sábado vuelven las lluvias y las tormentas. Así es, Pilar, buenos días. Hoy y mañana días muy parecidos de sol y de calor de verano, superando los 30 grados otra vez en puntos de la meseta, con algunas nubes de evolución que pueden dejar algún chubasco en zonas de las montañas de León, y ya a partir del sábado volverían las lluvias y las tormentas. Faltan 2 semanas para que se reanude el fútbol en nuestro país. Sociólogos y psicólogos ponen en duda que los jugadores sean capaces de mantener las distancias en la celebración de los goles. Luego lo hablamos con un sociólogo. Es la última vez que hemos visto a la procuradora Ana Carlota Amigo en las Cortes de Castilla y León ejerciendo como portavoz de Ciudadanos. Fue el martes, en el pleno del informe anual del Procurador del Común. Podría ser su última comparecencia como portavoz de la formación naranja. Ana Carlota Amigos, la propuesta de la Dirección Nacional de Ciudadanos para ocupar la Consejería de Empleo e Industria tras la salida de Germán Barrios. No era el nombre que Francisco Igea había puesto encima de la mesa, pero Amigo es una persona muy cercana al vicepresidente de la Junta. De hecho, le apoyó en su disputa con Arrimadas por la presidencia del partido. Se espera que hoy, tras el Consejo de Gobierno, conozcamos más detalles de su posible nombramiento. Ana Carlota Amigo será la nueva consejera de Empleo e Industria. La hasta ahora portavoz de Ciudadanos en las Cortes ha sido finalmente la persona elegida por la dirección del partido para sustituir a Germán Barrios, que abandonaba el cargo este lunes, entre otros motivos, por diferencias insalvables con el vicepresidente de la Junta. Aunque Ana Carlota Amigo no era la primera opción de Francisco Igea, que había mostrado su preferencia por él, por el actual viceconsejero de Empleo David Martín, Amigo sí es una persona muy cercana al vicepresidente. De hecho, la próxima consejera siempre ha estado al lado de Igea, tanto en su reciente pulso en las primarias de Ciudadanos con Inés Arrimadas, como en el que mantuvo hace más de un año en Castilla y León con la candidatura de Silvia Clemente. Igea además propuso hace un año a Ana Carlota Amigo para presidir las Cortes de Castilla y León. Ayer, horas antes de conocerse esta elección, 2 consejeros del gobierno de coalición de PP y Ciudadanos hablaban así de la situación creada en este difícil momento por la dimisión de Barrios. Desde luego respetamos su decisión y por lo tanto no hay ninguna crisis. Lo que está claro es que mañana habrá un nombramiento de un consejero, un momento clave para la situación del empleo. Envío un abrazo fuerte a Germán Barrios y desde luego al próximo consejero. Mucho ánimo porque hay una tarea bastante importante que desarrollar. Tras la propuesta de Ana Carlota Amigo al presidente de la Junta, su nombramiento oficial previsiblemente se realizará hoy en el Consejo de Gobierno. Y el cargo que deja ella en el Parlamento Regional como portavoz de Ciudadanos podría ocuparlo su compañero David Castaño. Él ha valorado de forma muy positiva la propuesta de Amigo para convertirse en consejera, pero ni confirma ni desmiente que sea él quien vaya a sucederla en la portavocía del grupo en las Cortes. Eso es algo que no me corresponde a mí, sino a la dirección de grupo y a la dirección de mi partido, y eso habrá que hablarlo y habrá que valorarlo. Supongo que el señor Igea y la Dirección Nacional han estado valorando diferentes perfiles y yo creo que han llegado a un acuerdo, y desde mi punto de vista como compañero de Ana Carlota creo que si al final es Ana Carlota, que parece que sí, creo que es un acierto porque tiene una gran capacidad de trabajo.
Y seguimos conociendo más datos, más titulares que nos deja la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas, las ganaría el Partido Popular. De Alfonso Fernández Mañueco sería la fuerza más votada con el 37% de los votos. Lo vamos a ver en este gráfico. Ahí lo tienen. El PP se convertiría en la primera fuerza. Por detrás quedaría el PSOE en segundo lugar. Recuerden que el PSOE ganó las elecciones autonómicas de 2019. Pero el Partido Popular no podría gobernar con ese resultado, así que tendría que buscarse un socio de gobierno. ¿Y cuál podría ser? Vox, que se convierte en la tercera fuerza, desbancando a Ciudadanos, que pasa a la cuarta posición en el hemiciclo. Estos son los resultados de ese sondeo de Sigma 2 para Castilla y León Televisión y vamos a compararlos ahora con los datos que arrojaron las elecciones de 2019. El Partido Popular habría aumentado el respaldo, el apoyo de los ciudadanos, un 5%, el PSOE baja en apoyos, sube también una subida bastante importante Vox y baja, el batacazo se lo pega aquí Ciudadanos, que se deja un 7,8% del respaldo. Esa encuesta también ha preguntado por la valoración que hacen los castellanos y leoneses de los líderes de la comunidad y el único que aprueba es el presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco, ya lo ven, obtienen más de un 5, pero el resto de líderes se queda por debajo de ese aprobado. Francisco Igea de Ciudadanos obtiene un 4,8, un 4,6 obtiene el líder del PSOE, Luis Tudanca. Vamos a ver las notas que les han puesto los castellanos y leoneses a otros líderes de la comunidad. Aquí lo ven, el líder de Por Ávila se queda rozando el 4 y por debajo del 4 Luis Mariano Santos de UPL, el líder de Podemos, Pablo Fernández y Jesús García Conde de Vox. Esta es la valoración que hacen los castellanos y leoneses. ¿Y qué valoración hacen los grupos políticos? Escuchen. Bueno, mientras perdamos el apoyo en las encuestas y no en las urnas, yo me conformo, porque quien desde luego se ha acostumbrado a ganar en las encuestas y perder en las urnas de forma consecutiva, salvo es verdad, por la mínima las últimas generales, es el Partido Popular. Lo que nos preocupa en este momento es seguir profundizando en las claves que han provocado esa valoración positiva: diálogo, compromiso, transparencia y, desde luego, estar trabajando día a día centrados en los problemas. Ciudadanos es un partido ya muy acostumbrado a bajar, subir, estar en el centro político. Ser un partido de centro liberal es complicado. También hemos querido saber qué opinan los castellanos y leoneses del pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos a punto de cumplirse un año de esa firma. Acostumbrados a mayorías absolutas durante muchas legislaturas, el 43% lo valora positivamente y 6 de cada 10 prevé que ese acuerdo entre Mañueco e Igea dure en el tiempo. Ha pasado casi un año de esta imagen. Echaba a andar el gobierno de coalición integrado por PP y Ciudadanos. Hoy el 43% de los castellanos y leoneses valora positivamente su gestión. En cambio, 1 de cada 4 opina que es mala o muy mala. La mejor valoración llega de los votantes del Partido Popular. Para 6 de cada 10 la gestión ha sido buena o muy buena. También para más de la mitad de quienes votaron a Ciudadanos, el otro socio del Ejecutivo, que defendió la idea del cambio y la alternativa a 32 años de gobierno del PP. Entre los partidos de la oposición, el 38% de los votantes del PSOE y el 22% de los de Podemos ven con buenos ojos la labor del Ejecutivo regional. ¿Agotará la legislatura este gobierno de coalición? El 62% de los ciudadanos de la comunidad confía en su estabilidad, mientras el 16% cree que tendrá que convocar elecciones anticipadas. Aún así, la mayoría de los votantes de todos los partidos consideran que la coalición es para los 4 años, sobre todo entre el electorado de Ciudadanos y el de Podemos. Son datos que se extraen de las 1.200 entrevistas telefónicas realizadas entre el 14 y el 19 de mayo por Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Hacía mucho tiempo que no se veía una imagen así en el Congreso de los Diputados. Con ningún voto en contra, ha salido adelante el decreto que amplía los ERTE por el COVID-19 hasta el 30 de junio. Una imagen de unidad que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria. La última sesión de control al Gobierno, la que se vivió ayer, estuvo marcada por la tensión política. Todas las miradas estuvieron puestas en Grande Marlaska y en esa crisis abierta en el Ministerio del Interior. En las últimas horas hay que contar una tercera salida en la cúpula de la Guardia Civil, la del número 3, Fernando Santa Fe, que se marcha a otro destino.
se ha escuchado en repetidas ocasiones desde la bancada popular. Si usted acreditara un poco de la dignidad que tuvo como juez, habría dimitido. Márchese y devuélvanos a ese valiente guardia civil. Márchese, señor Marlaska. El ministro del Interior ha centrado todas las críticas por parte de la oposición. Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil. Nos criticaron porque un guardia civil en una rueda de prensa cometió un lapsus y ahora nos critican por haber destituido a un guardia civil, señoría. En fin, ustedes se oponen a cualquier cosa. Quieren una administración servil y lo que hacen es utilizar las coacciones y las amenazas de los ceses. No hablo ni del informe, que no tengo conocimiento del mismo. Dejen que se formen los equipos. Un informe de 78 páginas no escrito directamente por el cesado Pérez de los Cobos y cuyo contenido sienta las bases para la acusación al delegado del Gobierno en Madrid por no suspender todos los eventos multitudinarios desde el día 5 de marzo en adelante. Parte se sustenta la negativa de Fernando Simón y Salvador Illa a celebrar un congreso evangélico en días posteriores. Hizo una recomendación de no celebración de un evento en el que iba a haber participación muy importante de personas procedentes de países que en aquel momento se consideraban de alto riesgo. Una recomendación que no se cumplió con la llegada de hinchas italianos a Valencia el 10 de marzo en un partido de Champions que se celebró sin público. El informe, que cuenta con numerosas erratas en fechas y términos, sustenta la causa abierta por la juez Carmen Rodríguez Medel, que hoy ha sido acusada por la Abogacía del Estado de querer abrir una causa general contra el Gobierno de España. Los peores presagios se han confirmado. Nissan ya ha comunicado al Gobierno el cierre de la planta de Barcelona. A falta de conocer todos los detalles, la Generalitat de Cataluña ha asegurado que va a presentar batalla ante esta decisión que va a dejar sin empleo de forma directa a 3.000 trabajadores, muchos de los cuales, como vemos, se han concentrado esta mañana a primera hora a la entrada de las instalaciones. En principio, los planes de reestructuración en Europa de la marca japonesa no parecen incluir a la planta de Nissan de Ávila. Mejores noticias llegan desde Soria. La empresa Carburos Metálicos planea invertir 14 millones de euros en una nueva planta de captación de CO2 que se va a instalar en Garray, en el parque empresarial. Estos planes, de los que todavía no conocemos muchos detalles, se han hecho públicos después de que el Tribunal Supremo rechazara los intentos de grupos ecologistas para bloquear el desarrollo de ese parque empresarial. España podría recibir más de 140.000 millones de euros de la Unión Europea para paliar los efectos económicos de la pandemia. De ellos, más de 77.000 serían ayudas directas que nuestro país no tendría que devolver. Es parte del plan de más de 750.000 millones que ha presentado la Comisión Europea, pero aún necesita la aprobación del Parlamento y del Consejo Europeo. No es tanto como les habría gustado a los países del sur y es más que lo que decían estar dispuestos a asumir los del norte. Con todo, la propuesta de la Comisión supone la mayor movilización de fondos jamás hecha por la Unión Europea. La presidenta von der Leyen ha presentado en la Eurocámara su plan de 750.000 millones de euros en 2 años para la reconstrucción después de la pandemia del coronavirus. And none of that can be fixed by any single country. Ningún país podrá afrontarla en solitario, ha enfatizado. A diferencia de los rescates de la crisis anterior, su propuesta contempla 500.000 millones de euros en transferencias directas, es decir, que no se tendrán que devolver. No obstante, los 250.000 millones de euros restantes sí que serían préstamos que habría que reembolsar. Además, los receptores de la ayuda tendrían que hacer reformas económicas al gusto de Bruselas. España sería el segundo país más beneficiado con más de 140.000 millones. 77.000 millones en ayudas directas y 63.000 millones en créditos, solo por detrás de Italia, que recibiría un total de 172.000 millones de euros. Por el momento se trata solo de una propuesta de la Comisión. El coste de la inacción puede ser mucho más caro, advertía von der Leyen en el Parlamento Europeo. Su plan necesita el visto bueno de esta Cámara, y lo más difícil, el de los Estados miembros, que lo empezarán a debatir en una cumbre el 19 de junio. La Junta de Castilla y León pide que únicamente el Bierzo pase a fase 2 el próximo lunes y mantener en fase 1 el resto de la comunidad con los alivios acordados la semana pasada. En concreto, la consejera de Sanidad ha explicado que el Ejecutivo Regional ha insistido al Ministerio en liberalizar horarios de salida de paseos y deporte. La posición de Castilla y León es favorable a dar esa mayor libertad a los niños, eso sí, protegiendo a los mayores y ampliando su horario de salidas por la mañana, que ahora es de 10 a 12.
Y un día más, los datos ofrecidos por el Ministerio han vuelto a causar sorpresa. El número de fallecidos en España ha aumentado en una persona. Además, las cifras que recogen los registros civiles desde que comenzó la pandemia evidencian que el número de víctimas por coronavirus podría ser mucho mayor que el oficial. 3.470 es el número de personas que han fallecido en Castilla y León por coronavirus, según la Junta. Estos son datos que se desmarcan del baile de números que protagoniza el Ministerio de Sanidad. Como ven, Castilla y León ha notificado ayer 17 nuevas muertes, cuando el Gobierno ha sumado una en el conjunto de España en las últimas 24 horas. Difícil de entender incluso para la Junta. Pues la verdad es que no se lo puedo decir porque es que no tengo ni la más mínima idea de cómo se está haciendo esto. Más aún después de que el lunes de repente se esfumaran casi 2.000 muertos de las cifras oficiales, el martes aparecieran 283 y ayer uno más. Desde luego de nuestras estadísticas no ha desaparecido ningún fallecido. Y si el lío ya era importante, hoy han salido a la luz las muertes notificadas por los registros civiles de cada comunidad autónoma y las cifras oficiales quedan aún más desconectadas de la realidad. Entre el 1 de marzo y el 12 de mayo se han contabilizado 43.000 defunciones, más que en 2019. Si por coronavirus han fallecido 27.000, las matemáticas nos dicen que hay más de 16.000 sin identificar. Se trabaja para ajustar estas incoherencias, la duda la dejan en el cuándo. Y esperamos que en una semana tengamos todo esto bien corregido. Si no fuera así, haríamos una actualización la semana siguiente y así hasta que tuviéramos los datos bien corregidos. Ante un nuevo cambio de criterio, no se nos puede olvidar que son cifras, pero que detrás de cada una hay una persona que ha perdido la vida. El confinamiento está siendo una etapa muy difícil de sobrellevar para todo el mundo, pero especialmente para las personas que sufren patologías degenerativas y que con la suspensión de sus tratamientos su situación ha empeorado. Es el caso de los enfermos de ELA. Padecer esclerosis lateral amiotrófica es una situación muy dura, pero mucho más en estos momentos. En cuanto te detectan la ELA, tus músculos van quedándose paralizados, va quedándose tu mente encerrada en un cuerpo inmóvil. Para ellos es un doble confinamiento. Con la llegada del estado de alarma se suspendieron las consultas y dejaron de recibir la asistencia de fisioterapeutas, logopedas y psicólogos. Mi cuerpo, al no recibir dichas terapias, se va quedando más inmóvil, más agarrotado y ya necesito constantemente la grúa. Esta pandemia y esta situación ha hecho que realmente la ELA avance muchísimo más en ellos. Evolución negativa también desde el punto de vista afectivo al estar alejados de sus seres queridos. Para paliarlo, los voluntarios de ELACIL tratan de arrancarles una sonrisa. Se lo van a pasar bien, que se van a reír, que ese ratito que lo están viendo pues van a disfrutar de ello y se van a olvidar un poquito de todo lo que están viviendo. Los fisios también han grabado vídeos para ayudarles con los ejercicios imprescindibles y aunque no ha habido contagios por COVID... 5 guerreros que se nos han ido. Pero ya ven luz al final del túnel. En breve se reanudarán las sesiones de fisio y en Alicante se retomará un ensayo clínico en el que van a participar 4 enfermos de Burgos. ¡Jamás se rinde! Y fuera de España hay preocupación en Italia por el aumento de los fallecimientos y los contagios de las últimas horas. Tras varias jornadas logrando bajar del centenar de fallecidos, el último balance diario eleva esa cifra a 117. Además, el número de contagiados ha repuntado y ha superado de nuevo el medio millar en las últimas horas. Estas cifras han generado inquietud porque ahora mismo Italia está en pleno proceso de desescalada. El lanzamiento del primer cohete tripulado privado anoche desde Cabo Cañaveral fue finalmente cancelado por la NASA cuando faltaban solo 17 minutos para su despegue. Las malas condiciones meteorológicas impidieron la salida de la nave en la que iban a viajar 2 astronautas. El próximo intento será este mismo sábado. Accidente mortal en la carretera que une las localidades leonesas de Valencia de Don Juan y Pajares de los Oteros tras precipitarse un vehículo al canal de riego del Porma. El conductor del turismo, de 67 años, falleció en el siniestro. El cuerpo sin vida tuvo que ser rescatado del interior del vehículo por el equipo de submarinistas del Cuerpo de Bomberos de León. El agua no llegó a cubrir a la víctima, que murió por el golpe.
Un deporte despojado de su esencia. Así será el fútbol durante los próximos meses, con estadios vacíos y jugadores tratando de contener la euforia en la celebración de los goles. El ejemplo de la Bundesliga demuestra que no va a resultar nada fácil mantener las distancias. En estadios, en los bares o en las plazas, celebramos Copas de Europa, ascensos e incluso las permanencias. Un ritual que ahora entra también en cuarentena. Desde tiempos inmemoriales el deporte está asociado a las masas, al griterío, al espectáculo, al ambiente caliente, a las emociones. Nos conecta con los otros, tenemos un sentido de pertenencia a un grupo, al equipo del que seas. Emociones que también se echarán en falta sobre el césped. Al menos esa es la intención, porque en Alemania ya hemos visto celebraciones que incumplen todos los protocolos. ¿Qué pasará en España? Ya te digo yo que si marcamos un gol en el minuto 90 y significa la victoria, ahí habrá abrazo y habrá de todo. Y si no, que se lo pregunten a los jugadores del Bate Borisov tras ganar este domingo la Copa Bielorrusa en el añadido de la prórroga. La respuesta será distinta en aquellos futbolistas que hayan vivido una experiencia más cercana al virus. Pueden notar algún tipo de pensamiento disruptivo que les haga dudar, ¿no?, de lo que están haciendo, y a lo mejor sí que eviten un poco más ese contacto. El miedo también se dejará notar en otro escenario acostumbrado a las reuniones futboleras, los bares. Habrá algún tipo de freno al principio, pero no puedes poner un policía en cada lugar para que la gente no se abrace, porque será inevitable. A falta de abrazos, sepan que gritar, aplaudir o llorar de emoción todavía están permitidos. Hoy está previsto que se den a conocer los horarios de las 4 primeras jornadas de Liga en Primera y Segunda División. El fútbol se reanudará el jueves 11 de junio con el Sevilla-Betis y terminará el domingo 19 de julio. Las 2 últimas jornadas tendrán horario unificado. Los play-off de ascenso a Primera se disputarán del 22 de julio al 2 de agosto. A partir del próximo curso, los universitarios notarán en su bolsillo la rebaja de las tasas acordada por el Ministerio y las comunidades. El precio máximo por crédito será de 18,5 € en primera matrícula. De este modo, un estudiante pagaría poco más de 1.100 € por un curso de 60 créditos. Además, se congelan los precios de másteres y otras matrículas. Castilla y León, que ya ha aplicado una reducción de 25% en los 3 últimos años, se ha opuesto a la medida de Castells por no venir acompañada de financiación. Muchos estudiantes de la EBAU se preguntan qué pasaría si se toma la temperatura antes del examen y tienen fiebre. A los nervios y la inquietud propias de esta prueba se suman las circunstancias extraordinarias y las medidas de seguridad que impone el coronavirus, sin olvidar, por supuesto, el temario, aunque ya se dijo que la prueba sería algo más flexible este año. En casa, frente a un ordenador, y así durante los últimos 2 largos meses. Es como los alumnos de segundo de bachillerato se preparan para la prueba más importante de sus vidas. Una situación un poco complicada para concentrarse en un examen tan importante y decisivo en nuestras vidas. Queda poco más de un mes para que se presenten a la EBAU más incierta y surgen millones de dudas también a su profesorado. Que no sabemos nada concreto más allá del modelo de examen y cómo se va a corregir. Nos hace preocuparnos de qué grado de confianza van a llevar ellos. Entra toda la materia del programa, pero la prueba será más flexible. Solamente se podía optar o por la opción A o por la opción B, aquí lo dejan abierto. Podrán, como siempre, lo típico, dejar parte de la materia. Todos quieren plasmar su esfuerzo después de unos últimos días de estrés e insomnio. Por ello surge una inquietud ante un caso que podría darse en cualquiera de ellos. Y en el caso de tener fiebre, pues por ejemplo, si se desistiría de la posibilidad de esa EBAU en julio, perdiendo por tanto la oportunidad de entrar a ciertos grados, universidades. Por no hablar de que en pleno examen las medidas de higiene pueden volverse en su contra. Con mascarilla, con guantes, más calor todavía, nerviosos por el virus que te pueden pegar. Y tener que estar en unos exámenes tan largos y con tanta presión a la vez con una mascarilla puesta, yo creo que va a ser un poco agobiante. El 1 de julio será su momento para demostrar que ni el COVID ni las raíces cuadradas podrán impedirles avanzar en su escalada hacia la universidad.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hemos vuelto a amanecer en Castilla y León con cielos despejados y con temperaturas más suaves que las de días anteriores. Las mínimas han subido un poco más, no hemos bajado de los 12-14 grados en prácticamente ningún punto. Por la tarde se van a volver a formar algunas nubes en áreas de montaña, en Sanabria, Montes de León, la Cordillera Cantábrica, donde se puede escapar alguna gota, también en la Ibérica y en el Sistema Central. En el resto, ambiente muy estable, cielos despejados, temperaturas máximas que también suben, valores veraniegos más típicos de junio o de julio que de mayo, superando los 30 grados ya en zonas de la meseta. Mañana esperamos también tiempo muy tranquilo, con temperaturas incluso más altas, y el fin de semana parece que llegarían otra vez las lluvias y las tormentas. Esto es todo, que pasen un feliz día. Gracias, Francisco. Nos vamos, no hay tiempo para más, pero recuerden que volvemos otra vez mañana a las 8 para contarles toda la actualidad que esté pasando en Castilla y León, en España y en el mundo. Que pasen un feliz día. Adiós.